Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desenterramos esas verdades que a veces la vida nos esconde o que nosotros mismos, sin darnos cuenta, dejamos enterradas. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que resuena profundo en cada uno de nosotros, un tema que nos acompaña desde que empezamos a caminar por este sendero llamado existencia. ¿Se han preguntado alguna vez si hay una forma de avanzar, de realmente dejar atrás las cargas, de sanar esas heridas que parecen no cerrar? Si podemos, de verdad, reescribir nuestro futuro basándonos en lo aprendido? Bueno, prepárense porque hoy vamos a hablar de la capacidad humana para entender nuestros errores, para reconocerlos, para asimilar la lección, y lo más importante, para abrir un nuevo capítulo, uno más sabio y liberador. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar ese pequeño clic y suscribirse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de estas conversaciones que tanto nos unen y nos hacen crecer. Piensen por un momento en la vida como un gran libro. Cada día es una página, cada experiencia es una frase, y cada error, bueno, cada error es una corrección de imprenta, una nota al margen o quizás, una página que se arrugó de forma significativa. Y la pregunta que surge es, ¿podemos realmente leer esas notas al margen, entender por qué se arrugó esa página, y seguir escribiendo la historia de una manera más bella y coherente? La respuesta, mis amigos, es un rotundo sí. Pero no es un sí fácil, no es un botón que se aprieta y ya está. Es un proceso, un camino, y uno que requiere valentía, introspección y sobre todo, una profunda compasión hacia nosotros mismos. A menudo tendemos a ver los errores como fracasos definitivos, como puntos ciegos en nuestro expediente de vida que nos descalifican. Nos castigamos internamente, revivimos una y otra vez la escena, nos decimos lo tontos o incompetentes que fuimos. Y si el sentimiento de culpa o de arrepentimiento es una señal, es el primer aviso de que algo no salió como esperábamos, de que quizás cruzamos una línea, de que nuestras acciones tuvieron consecuencias no deseadas. Pero la clave no está en quedarse anclado en esa sensación, sino en utilizarla como combustible para entender. ¿Por qué actué así? ¿Qué miedos me impulsaron? ¿Qué creencias limitantes estaban operando en ese momento? ¿Qué necesitaba yo y no me di cuenta? Estas son las preguntas que nos abren las puertas a la verdadera comprensión. Y es aquí donde entra en juego esa maravillosa capacidad que todos poseemos, la de la metacognición, esa habilidad para pensar sobre nuestro propio pensamiento, para observar nuestras acciones desde afuera, como si fuéramos un detective analizando un caso. Cuando logramos distanciarnos de la emoción cruda del error y nos acercamos con una curiosidad genuina, comenzamos a desentrañar las capas. Un error no es solo un acto aislado, sino la manifestación de un patrón, de una creencia arraigada, de una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, si repetidamente tomamos decisiones impulsivas en nuestras relaciones, podríamos descubrir que detrás de esa impulsividad hay un miedo profundo a la soledad, una necesidad de validación constante, o una falta de confianza en nuestra propia capacidad de elegir bien. Entender nuestros errores no significa justificarlos. Ojo con esto. Justificar es culpar a factores externos o a las circunstancias para evadir la responsabilidad. Entender es asumir la responsabilidad de nuestras acciones y, al mismo tiempo, reconocer las motivaciones, los aprendizajes y los caminos que nos llevaron hasta allí. Es un acto de humildad y de madurez emocional. Es decir, sí, cometí este error. Reconozco el daño que pudo causar, ya sea a mí o a otros. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto para no repetirlo? Y aquí viene la parte mágica, la apertura de un nuevo capítulo. Una vez que hemos entendido, una vez que hemos aprendido la lección, el error deja de ser una carga y se convierte en un peldaño. Dejar ir el error no es olvidarlo, es liberarlo de su poder de control sobre nuestro presente y nuestro futuro. Es como cuando desinstalamos un programa que ya no necesitamos en nuestra computadora. Ocupaba espacio, ralentizaba el sistema, y lo que es peor, nos impedía instalar nuevas aplicaciones, nuevas experiencias. Abrir un nuevo capítulo implica una decisión consciente. Es decir, he aprendido. Ya no soy la misma persona que cometió ese error, porque ahora tengo más conocimiento, más perspectiva, más fortaleza. Por lo tanto, estoy listo para escribir la siguiente página de mi vida con una tinta diferente, con trazos más firmes y decisiones más conscientes. Esto puede implicar un cambio de comportamiento, una nueva forma de pensar, o incluso una redefinición de nuestros objetivos y valores. Pensemos en ejemplos concretos.
Alguien que ha tenido problemas con la gestión de su dinero, quizás debido a gastos impulsivos o a una falta de planificación, y que tras una crisis financiera decide educarse sobre finanzas personales, crear un presupuesto estricto y adoptar hábitos de ahorro. El error pasado no se olvida, pero se convierte en la motivación principal para construir un futuro financiero sólido. Ya no se trata de lamentarse por las deudas pasadas, sino de celebrar cada pequeño logro en la construcción de un patrimonio. Ese es un nuevo capítulo. O tal vez una persona que ha sido muy dura consigo misma por no haber seguido un camino profesional que esperaba, y que tras años de frustración, se da cuenta de que su verdadera pasión se encuentra en otro ámbito. Entender que el fracaso percibido en su camino anterior le enseñó qué es lo que realmente no quería, le dio la claridad para buscar lo que sí ama. El nuevo capítulo aquí es abrazar su verdadera vocación, con la sabiduría que le dio la experiencia previa, sin el peso del juicio pasado. Lo fascinante de este proceso es que se retroalimenta. Cada vez que logramos entender un error y abrir un nuevo capítulo, fortalecemos nuestra capacidad para hacerlo en el futuro. Nos volvemos más resilientes, más confiados en nuestra capacidad de adaptación y aprendizaje. La vida deja de ser una serie de golpes y caídas para convertirse en una danza, donde aprendemos a movernos con más gracia y soltura, incluso ante los imprevistos. Sin embargo, debemos ser honestos, no siempre es fácil. Hay errores que nos duelen más que otros, que tienen raíces profundas en traumas o experiencias difíciles. En esos casos, la ayuda profesional, como la terapia, puede ser un aliado invaluable. Un terapeuta puede guiarnos en el proceso de comprensión, ayudarnos a desatar nudos emocionales y a desarrollar las herramientas necesarias para reescribir nuestra historia de una manera saludable y constructiva. La clave para que este proceso sea verdaderamente transformador es la intención. Si buscamos entender solo para culparnos menos o para justificar nuestros comportamientos, el ciclo se perpetúa. Pero si buscamos entender para crecer, para sanar, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, entonces el camino se ilumina. Es un acto de amor propio, de aceptación radical, y de un compromiso profundo con nuestro propio bienestar. Imaginen una mariposa. Antes de ser mariposa, fue oruga, y pasó por una crisálida. Ese encierro, esa aparente quietud, es una etapa de transformación profunda. Y aunque para la oruga pareciera un encierro, un estado de no avance, en realidad estaba gestando la maravilla que vendría. Nuestros errores, si los miramos con la perspectiva correcta, son esas crisálidas donde se gesta nuestra próxima gran versión. El perdón, tanto a nosotros mismos como a otros implicados en nuestros errores, juega un papel crucial en la apertura de nuevos capítulos. El resentimiento es como llevar una roca pesada en la mochila, nos frena, nos agota y nos impide disfrutar del paisaje. El perdón, en cambio, es la acción de dejar caer esa roca, liberando energía y espacio para seguir adelante con ligereza. Y no olvidemos el poder de la acción. Entender sin actuar es como tener un mapa pero no emprender el viaje. Una vez que hemos identificado el aprendizaje de un error, debemos tomar pasos concretos para implementar ese aprendizaje en nuestra vida. Si el error fue por falta de comunicación, el nuevo capítulo implica practicar la escucha activa y expresar nuestras necesidades de forma clara. Si fue por miedo al conflicto, el nuevo capítulo es aprender a navegar las diferencias de opinión de manera constructiva. Esta capacidad de entender nuestros errores y abrir nuevos capítulos es, en esencia, la resiliencia en acción. Es la prueba de que no somos seres estáticos, sino en constante evolución. Es la demostración de que tenemos el poder interno de superar las adversidades, de aprender de nuestras caídas y de levantarnos con más fuerza y sabiduría. Es un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Y lo más emocionante es que cada nuevo capítulo, escrito con la tinta de la experiencia y la comprensión, nos lleva a un destino más pleno y auténtico. Entonces, mis queridos amigos, hoy hemos recorrido este fascinante camino de la comprensión de nuestros errores y la apertura de nuevos horizontes. Hemos visto que los tropiezos no son el fin del camino, sino lecciones valiosas que, si las abrazamos con sabiduría y compasión, nos permiten reescribir nuestro futuro. Hemos hablado de la importancia de la introspección, de la aceptación, del perdón y de la acción consciente para poder dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar lo que está por venir. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta profunda reflexión. Espero que estas palabras les hayan resonado, les hayan inspirado y les hayan dado nuevas herramientas para mirar sus propias vidas con más esperanza y determinación.
Ahora, la conversación continúa. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia donde un error, tras ser comprendido, les haya abierto un camino inesperado y maravilloso? ¿Qué estrategias les han funcionado para dejar ir el peso de los errores pasados y escribir un nuevo capítulo? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias son una fuente inagotable de inspiración para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este contenido con aquellos a quienes creen que podría ayudar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos en este viaje de autodescubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.